Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un fabuloso día. En este video quiero pues comentarles brevemente y rápidamente, ¿verdad? La respuesta o qué tanto afecta el estrés a los niños, ¿verdad? Es algo trascendente porque nuestros hijos, así como nosotros, todo el día están expuestos a estrés. Estrés que puede ser desencadenado por muchos factores que vamos a comentar en esta ocasión, ¿verdad? El lado positivo del estrés es que en un momento dado puede ayudarnos en momentos de crisis, ya que alerta los sentidos y nos hace estar en guardia, ¿verdad? Para resolverlos. Sin embargo, en grados extremos, el estrés sí puede afectar la salud de los niños y los puede afectar en forma importante. Eh, la respuesta positiva al estrés, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de respuesta positiva al estrés? Por ejemplo, cuando el niño está sometido a un evento agudo, por ejemplo, las hormonas del estrés le ayudan al cuerpo a hacer lo que se requiere en ese momento. Una respuesta positiva al estrés, por ejemplo, sería como cuando va a entrar a una nueva escuela o cuando va a recibir una inyección. En este momento, ¿verdad? Los padres pueden actuar y ayudar al niño aconsejando que no va a suceder nada y que es algo transitorio y que en ocasiones, en el caso de que vaya a ser inyectado por una enfermedad, es por su bien, ¿verdad? Después está lo que se llama la respuesta tolerable al estrés. La respuesta del cuerpo ante el estrés en este tipo de problemas es más fuerte y duradero, ¿verdad? Con el estrés tolerable, el niño necesita pues apoyo, como acabo de decir, de parte del cuidador, de parte de sus papás, para ayudarle a que las hormonas del estrés vuelvan a niveles normales y enseguida hablaremos cuáles son esas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando existe pues, alguna separación de los padres, divorcio, hay un desastre natural, la pandemia misma que acaba de atravesar en todo el mundo. Aquí, pues, el consejo, hablar con los hijos, ¿verdad? Es muy importante en el caso de separación de los padres o que desgraciadamente pues se tenga que llegar al divorcio, pues es importante no agarrar de rehén a los hijos, sino tratar de, como pareja, resolver el problema si es que se puede y en el caso que sea que no se vaya a poder, ¿verdad? Porque a veces no se puede, pues entonces tratar de resolver el problema y lidiar con el problema entre los padres, pero involucrar lo menos posible a los hijos y menos hacerlos rehenes o decir cosas de un papá o de una mamá para que porque esto afecta bastante a los hijos, ¿verdad? La respuesta tóxica al estrés, bueno, aquí sí, ya la respuesta del cuerpo ante el estrés es más fuerte. Y si es de tipo duradero, y sin el apoyo, fíjense ustedes, de un cuidador, que en este caso pues, son los papás, ¿verdad? Pero pudiera ser alguna otra persona, la respuesta tóxica al estrés sí le puede causar problemas a la salud del niño o de la niña, que puede incluso, si no se resolvió en un momento adecuado, perdurar durante toda la vida. Por ejemplo, ¿qué situaciones pueden expresar a su hijito o a su hijita? Pues hay varias, ¿verdad? Pero en el contexto escolar es uno. Por ejemplo, cuando se hace un cambio de salón en el niño, si el niño estaba acostumbrado a un tipo de salón, cambiarlo, pues sí que lo puede afectar, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando se llega tarde a actividades escolares, hay colegios que son estrictos en relación a la entrada y eso no está mal, ¿verdad? Porque en un momento dado es el tiempo que ellos ponen para que todos los escolares ingresen. A veces, por ejemplo, cuando el niño se traslada de una escuela a otra en una distancia prolongada, eso también lo puede estresar. También cuando hay peleas o enojos entre sus compañeros, puede causarle estrés al niño, o cuando el niño sufre bullying, ¿verdad? O es ridiculizado o es maltratado por los mismos amigos o en un momento dado por parte incluso desafortunadamente también de algunos profesores. Esto puede suceder sobre todo cuando hay una falta de sensibilidad de la escuela o de parte de los profesores hacia la diversidad o a la neurodiversidad que tienen
algunos alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplos que podríamos poner son los niños que tienen TDAH, ¿verdad? A veces son incomprendidos por parte de los profesores, incluso pueden llegar a pensar que el chico no tiene ningún problema y que es un niño consentido, y en base a eso también pueden tener cierta conducta hacia el niño que no es la adecuada. También niños con dislexia, ¿verdad? Un niño con dislexia es un niño que sufre en la escuela, ¿verdad? Porque no está aprendiendo las habilidades de la lectoescritura. Y en este tipo de niños también se genera un estrés que a veces no es reconocido por parte del cuidador y tampoco a veces por parte de quienes giran alrededor de él, como son, por ejemplo, los maestros, que incluso a veces hasta piensan que el niño puede tener algún otro tipo de problema y no lo incluyen en actividades o no se detecta a tiempo y no se puede dar un tratamiento adecuado para tratar de ayudarlo desde el punto de vista psicopedagógico. También los niños que tienen trastorno del espectro autista, sobre todo aquellos que pudieran tener el trastorno del espectro autista grado 1, ¿verdad? Lo que antes reconocíamos como el trastorno de Asperger, que a veces no es identificado. Estos niños no entienden las bromas, el doble sentido, el sarcasmo, incluso algunos otros aspectos del diálogo, y a veces también son presionados o pueden someterse a un estrés que ese es el punto de que es innecesario. Y también los niños inmigrantes. Ahora sabemos que hay niños que pueden venir de otros lugares del mundo, ¿verdad? A convivir en otras escuelas de otros países, por ejemplo, los que vienen de Sudamérica, etcétera, que traen otro tipo de costumbres en cuanto a las cuestiones escolares y llegan a escuelas donde son sometidos a veces a una carga de trabajo escolar altísimo que no llevaban en sus escuelas, en donde ellos residían, conocer nuevos amigos. Todo eso le genera desafortunadamente estrés al niño en la escuela, ¿verdad? También la tecnificación de los centros educativos. Es indudable que la tecnología pues se ha introducido ya en muchas escuelas, ¿verdad? Y se seguirá introduciendo, y con la llegada de la inteligencia artificial pues todavía más, ¿verdad? Quizá en el futuro también esto modifique las cuestiones escolares y agregue estrés a los infantes. Por ejemplo, estos cambios considerables se están produciendo en las relaciones humanas, ¿verdad? Ahora hay más contacto con las máquinas que a veces con sus propios compañeros, incluso a veces con el profesor en algunos lugares, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa que es muy importante decir, ¿verdad? El profesor, a pesar de la llegada, en mi opinión, de la tecnificación y de la inteligencia artificial, pues el profesor es insustituible en una escuela. Seguirá siendo el pilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los profesores pueden cambiar la vida de los niños, para bien o para mal, ¿verdad? Nada más hay que recordar, por ejemplo, al Premio Nobel de la Literatura, el poeta Albert Camus, o Albert Camus, como se le dice en español, ¿verdad? Para decirlo en nuestro, como lo pronunciaríamos, pero él era argelino y su pronunciación es Albert Camus. Entonces, Albert Camus, cuando recibió el Premio Nobel de la Literatura, escribió una carta maravillosa para su profesor que lo había asistido en la escuela primaria, imagínense. Albert Camus en Argelia estuvo en los tiempos de la guerra argelina y era pobre. Su mamá era analfabeta, ¿verdad? Su padre incluso había muerto al parecer en la guerra de Argelia, y cuando le tocaba ya pasar a la secundaria, pues no tenía dinero para poder seguir sus estudios en secundaria, porque su familia era sumamente pobre, ¿verdad? Entonces la mamá le dijo pues que se tenía que poner a trabajar. Imagínense un niño de 13 años. Bueno, actualmente muchos trabajan, pero pongo este ejemplo porque es importante, porque habla de la relevancia del profesor, ¿verdad? Entonces en ese tiempo, el profesor habló con la mamá, le dijo que había algunas becas para que el chico pudiera tener acceso a la educación secundaria y ahí seguir, porque el profesor de alguna manera había detectado que Albert Camus tenía unas grandes habilidades que en el futuro quizá harían de él un gran hombre, como así fue en las cuestiones de la poesía, ¿verdad?
Bueno, esta carta dice así, y vean lo maravilloso que puede ser un profesor, porque influye en la vida del niño, influye al futuro, en el adulto que será. Se las voy a leer porque es una carta maravillosa. Él dice así, fíjense, él se enteró en el otoño del 57 que iba a recibir el premio Nobel y entonces inmediatamente pues le escribió una carta a su profesor que decía, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón, fíjense. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, dice. Pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sí, usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin sus enseñanzas no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece, fíjense, por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivo en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Entonces, fíjense ustedes qué importancia de los profesores, ¿verdad? En los niños. Algunos niños tienen habilidades extraordinarias y otros no tanto, pero como profesor pues, hay que animarlos a seguir adelante y sobre todo, pues, eh, llenarlos de un optimismo en lo que puede ser y detectar aquellos que requieren de nuestro apoyo o de derivaciones a sitios donde puedan resolver sus problemas cuando tienen algún problema como los que ya comenté, como el TDAH, dislexia, autismo o niños que vienen de otros países, ¿verdad? También a veces el exceso de tarea estresa a los niños bastante, ¿verdad? Algunos colegios dejan muchas tareas, otros dejan moderadamente y otros pues muy poquito, ¿no? Pero bueno, esto depende de cada colegio y no está en manos de uno resolverlo, porque cada colegio tiene su manera de resolver la educación de sus escolares o de sus educandos, ¿verdad? En el contexto familiar, ¿qué puede generar estrés en los niños? Bueno, la pérdida de algún familiar, ¿verdad? Directo, por ejemplo, como un padre, una madre, un abuelo, un hermano, ¿verdad? Eso le genera estrés a los niños. Peleas, como dije antes, o separación de la familia, la integración de un nuevo miembro al grupo social familiar, por ejemplo, un hermanito, o a veces una nueva pareja del padre, ¿verdad? Le puede generar o de la madre, le puede dejar estrés al niño. Esto hay que trabajarlo bien con ellos para evitar este tipo de problemas. También algunas actividades extraescolares. A veces nuestros hijos regresan de la escuela y son sobrecargados con actividades extraescolares por sus padres, por ejemplo, de tipo deportivo, ¿verdad? Los llevan a veces a que tomen clases en algunos lugares, pero a veces el niño ya no quiere y se nota estresado, a veces discute, ¿verdad? Que ya no quiere ir. Esto debería ser platicado con él, ¿verdad? Y en un momento dado decirle el beneficio, pero preferentemente si el deporte lo puede practicar con el papá o con su mamá cuando es posible esto, ¿verdad? Bueno, pues sería lo ideal porque él se sentiría más motivado y no tendría tanto estrés. También, por ejemplo, actividades consideradas como placenteras para alguna familia, a unos niños no les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, estas son actividades también que en un momento dado puede generar estrés en nuestros hijos. Y también algunas actividades u otras situaciones de origen imaginario pueden ser causas de estrés en los niños, como por ejemplo sueños o pesadillas, de miedo al irse a dormir porque sueñan, tienen pesadillas muy feas, ¿verdad? Esto también le puede generar estrés, a veces no quieren dormir solos, se cambian a la cama del papá o quieren dormir a luz prendida, etcétera. Hay que ser comprensivo en este tipo de problemas, ¿verdad? Los síntomas y las manifestaciones físicas del estrés en el niño pueden ser dolor de cabeza, molestia estomacal o dolor, a veces sensación de estómago vacío,
problemas para dormir, en algunos pesadillas, en algunos mojar la cama, ¿verdad? Por primera vez o en forma recurrente, por ejemplo, como la enuresis, que no sea de tipo primario, sino que sea secundario a un problema, en este caso como el estrés. También disminución del apetito, cambios en los hábitos alimentarios, también pueden ser manifestaciones clínicas del estrés y habría que tener aquí agudeza para verlos, también ansiedad o preocupaciones innecesarias, ¿verdad? Incapacidad para relajarse, miedos o miedo a la oscuridad, a estar solo, que pueda aparecer algún extraño. Ahora con tantas noticias malas que ven, ¿verdad? Eso les ocasiona también temor, comportamientos agresivos también en el niño o regresión de comportamientos típicos que ya había superado, por ejemplo, chuparse el dedo de nuevo o comerse las uñitas, ¿verdad? Pueden ser manifestaciones de estrés o problemas con compañeritos, como dije hace rato, o en la clase. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en los diferentes órganos de nuestro cuerpo? Bueno, son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, en el cerebro, pues hay dificultad para prestar la atención y dificultad para aprender, incluso dificultad para memorizar. También puede haber cambios en el humor, cambios en el comportamiento, incluso hasta en los sentimientos del niño. Es sabido que el estrés daña el cerebro porque el estrés sostenido produce liberación de una hormona que nosotros denominamos el cortisol, que daña y mata neuronas, sobre todo en una región que le llamamos el hipocampo, que está relacionado con el aprendizaje y con la memoria, ¿verdad? Esta hormona es llevada por la sangre en el niño estresado hasta el cerebro y una vez allí actúa sobre el sistema de recepción de las neuronas y pues esto hace que se deposite calcio en las neuronas, lo que a su vez provoca que las neuronas envíen señales con más facilidad y finalmente se activen tanto en exceso, ¿verdad?, que terminen muriendo. De tal manera que en un estrés tóxico esto sí puede ocurrir, ¿verdad? También se puede dañar la inmunidad del niño. Por ejemplo, un niño estresado es más frecuente que tenga dificultades para luchar contra la infección y la enfermedad y son niños que se pueden enfermar con mucha frecuencia cuando tienen este tipo de problemas, ¿verdad? En su corazoncito también puede aumentar el riesgo de sufrir de presión arterial alta, sobre todo en algunos adolescentes estresados, y desarrollar incluso a veces elevaciones de colesterol por el estrés y esto producir inflamación que puede dañarle las arterias que en un futuro, ¿verdad? A largo plazo, si no se corrige este problema, pues puede llevarlo a enfermedades cardiovasculares o a enfermedades cerebrovasculares con problemas graves de la salud más adelante en su vida, ¿verdad? Estamos hablando aquí de las consecuencias de un estrés tóxico ya, ¿verdad? Y también puede tener efectos en su sistema endocrino y en su desarrollo. Pueden haber repercusiones por el estrés en el crecimiento y el desarrollo del niño. El estrés mismo puede ser causa de obesidad porque a veces el niño o la niña comen demasiado como una manera de aplacar el problema por el cual están atravesando en ese momento por alguna causa, ¿verdad? Y también pueden ser causas de cambios, como de inicio de, a veces se han descrito casos de que puede haber desarrollo puberal precoz en algunos niños que tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Los padres y los cuidadores, ¿qué pueden hacer con sus hijitos para evitar esto? Bueno, deben hablar y jugar con sus hijos, ¿verdad? Escucharlos, es muy importante ver que si notas alguno de los cambios que dijimos, hay que hablar con ellos, decirles que si tienen algún conflicto, alguna cosa, ¿verdad? Que confíen en nosotros para que también nosotros los podamos ayudar. Hay que ayudarlo entonces a que sean escuchados y también comprendidos, ¿verdad? Es muy importante esto con nuestros hijos para poderlos ayudar. También hay que enseñarle al niño que aprenda a calmarse cuando esté estresado, ¿verdad? Porque el estrés no lo vamos a poder evitar en nuestra vida y también afecta a los niños. Y buscar ayuda cuando esto no es posible, que uno lo pueda ayudar a que se calme con especialistas en psicología, ¿verdad? Infantil para que pues den algunas técnicas para enseñar al niño a relajarse o para ir resolviendo la problemática que está teniendo, ¿verdad? Hay que procurar que el niño o la niña acudan regularmente a sus citas con el control pediátrico ante la presencia de algunas de estas situaciones que acabo de comentar ahorita como manifestaciones clínicas recurrentes, sobre todo, ¿verdad? De las que dije, pues para en un momento dado poder ayudarlos, ¿verdad?
Eh, para concluir, diríamos que no es necesario que evitemos el estrés en nuestros hijos por completo. Siempre existirá la posibilidad de que se encuentren ante una situación nueva en su vida, también que sea desde el punto de vista indeseada o inesperada, ¿verdad? Tenemos que enseñarlos a lidiar con estas situaciones, porque esto lo vamos a atravesar desde que somos niños, adolescentes, hasta nuestra edad adulta todavía nos estresamos. Pero pues es más importante enseñarlos a lidiar con estas situaciones y aunque la vida sea difícil, enseñarles a tener una visión positiva de esta, ¿verdad? Una visión positiva de la vida es muy importante para que nuestros hijos aprendan a combatir el estrés, porque las personas con una visión positiva de la vida y un sentido de vida, sobre todo cuando les enseñamos, le vamos enseñando esto, parecen vivir más tiempo y pueden ser más felices, ¿verdad? Indudablemente todos enfrentaremos en algún momento dado algunas situaciones de estrés, pero cuando hablamos de ese estrés tóxico, ese estrés dañino, ese continuo que puede afectar la vida del niño, eso ya no es bueno. Uno tiene que como padre, ¿verdad? Intervenir, pedir la ayuda cuando sea necesario con un psicólogo, con una psicóloga, con un pediatra o con su neurólogo, pediatra, en caso de niños que tienen algún problema desde el punto de vista de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que pueden ocasionar todo este tipo de problemas a nuestros niños. Bueno, espero que les sea útil esta información y como siempre les mando un afectuoso saludo a todos y a todas y que tengan una excelente tarde el día de hoy. Hasta luego.